Amigos, qué bueno que nos acompañan de nuevo en su programa En tu mano está. ¿Qué tal, Mari? ¿Cómo estás? Muy contenta, padre, de estar aquí con usted, con nuestros amigos allá en casita y bueno, listos para que nos platique un poco sobre el tema del día de hoy. El día de hoy hablaremos acerca de los virus emocionales. Bueno, va a ser un tema muy interesante para platicarlo con nuestra invitada. ¿Qué le parece si comenzamos? Claro que sí. Comenzamos nuestro programa del día de hoy. Bienvenidos. Amigos, como les decía, el día de hoy hablaremos acerca de los virus emocionales. ¿Qué te parece, Mari, si presentamos a nuestra invitada del día de hoy? Claro que sí, damos la bienvenida a la doctora Soledad Rodríguez. Bienvenida. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted, porque va a ser muy bueno el programa. Claro que sí. Mari, Soledad, pues el tema del día de hoy es muy importante. Generalmente los seres humanos sabemos que nos movemos por emociones, ¿no? Pero considero, doctora, que hay emociones buenas y emociones malas, o me equivoco. Podríamos hablar en el aspecto positivo o aspecto negativo de estas emociones, ¿no? Así es. Así es. Sí, padre, tenemos ese tipo de emociones y también tenemos otras emociones como las que podríamos experimentar en algún momento que se llaman ambiguas. Okay. Y otro tipo de emociones pueden ser las emociones deportivas o las emociones sensitivas. Y todas estas emociones son muy importantes para mantener las relaciones humanas y cuidar nuestra salud mental. Así es. Generalmente pues el ser humano se relaciona a través de muchos aspectos, pero uno de ellos es la emoción. O sea, nos contagiamos también o somos afectados, vamos a utilizar el término, por las emociones de otras personas, ¿no? Si vemos a alguien triste, si vemos a alguien enojado, considero que eso también empáticamente muchas veces nos puede afectar, ¿no? Claro que sí, padre, y qué bueno que lo menciona. Nosotros definimos las emociones como ese proceso imperceptible que ocurre constantemente entre las personas, en el que emitimos señales que pueden ser positivas o negativas y de las cuales tenemos que estar conscientes para ser felices y mantener un buen estado psicológico. Entonces, es hablaríamos importante. en ese sentido, ¿no? Cómo las emociones afectan, pero tal vez nos vamos a centrar en lo positivo, porque el tema es los virus emocionales, ¿no? Así es. Pero podríamos decir es que la emoción me está afectando a mí. ¿Qué es lo que yo hago con esa emoción para poderla digerir, vamos a utilizar el término, y estar bien? Porque las emociones llegan aunque uno no lo quiera. De repente te levantaste en la mañana y amaneciste triste, o amaneciste alegre, o amaneciste enojado, no sé. Y eso depende de lo que nos ocupó antes de acostarnos a dormir, o si tuvimos algún sueño o alguna cosa que nos molestó durante el tiempo que estábamos descansando. Entonces es importante que el día de hoy, pues también, ya hablando de las emociones, al hablar de virus, hablamos de que se multiplican y que así como un virus infeccioso nos puede provocar una gripa o nos puede provocar un sarampión, un contagio, también podemos tener vacunas contra esos virus. Entonces, y es importante diferenciar lo que es el contagio emocional de lo que es la empatía. Usted lo mencionaba ahorita, que era ser empático con el otro. Y dentro del abordaje de la psicología, pues hablamos de que ser empático es como echarse un clavado al agua, pero ser contagiado emocionalmente es beberse esa agua. Podríamos decir que el contagio lo permito, el término. Sí. Podríamos decir, yo permito que emocionalmente se me contagie aquella emoción que la otra persona tener está. Predisposición a lo que el otro está irradiando. Y lo utilizamos el término, doctora. Es que mi esposo me hizo que me enojara. Así es. Es que mi hijo me hizo que me enojara, dice la gente. Mi jefe en el trabajo me puso de malas, dice la gente. Utilizamos mucho el término. Quiere decir que nos estamos dejando pues contagiar en ese sentido, ¿no? Exactamente. Y yo le pregunto al público y les pregunto a ustedes, ¿qué hacen ustedes para evitar contagiarse de la gripa o de la influenza? Es cierto, tenemos que tomar algunas medidas, desde Hay una lavarnos las vacuna. manos,
cuidarnos, Cuidarte. vitaminarnos, vacunarnos. El padre dice, hay una buena alimentación o Una hay vacuna. vacunas. Y entonces, igual en el sentido emocional, nosotros podemos prevenir ese contagio emocional. Y para prevenir ese contagio emocional, tenemos que fortalecernos nosotros mismos, no estar predispuestos. O sea, hay quienes tienen una vulnerabilidad para contagiarse de los demás y luego dicen, ay, mira qué empático es, porque ya está llorando y Con nosotros. le pega el dolor que Podría yo ser siento. como unas defensas bajas emocionales. Exacto, unas defensas bajas emocionales. No es que seamos indiferentes, ¿no?, ante esa situación, en este caso, ¿no?, sino que sabemos manejar la emoción. O que nos Exacto. altere nuestro día a día, ¿no? De tal manera que no. Imagínate el padre cuando está confesando y le cuentan tantas tragedias o tantas cosas tristes y que el padre se contagiara. Entonces, todo el tiempo tendríamos un padre triste Enfermo. o enojado, enfermo emocionalmente. Pero su salud mental, su inteligencia emocional le permite ponerse en los zapatos de la persona que se está empáticos confesando, sin contagiarse. sentir empatía, pero sin que él se afecte emocionalmente. Y en todos los sentidos, ¿no?, en el trabajo, en el ambiente que nos rodeamos. Debería de ser así. Así ¿Por qué? es. Porque eso nos va a permitir que nuestras emociones vayan encaminadas de una manera sana, vamos a llamarlo así, ¿no? Exacto. ¿Cómo puedo ayudar a alguien que está sufriendo? Pues te pones en sus zapatos también, pero tienes que estar un poquito a un lado para poder enfocar cómo ayudar a la persona que está padeciendo esa emoción, porque si los dos se sientan a llorar, ¿quién ayuda a quién? Exactamente. ¿Cuántas veces ha ocurrido que llega un amigo o una amiga a contarnos de que le hicieron algo muy malo y nosotros con la amiga o con el amigo nos sentimos tan mal como si a nosotros nos hubiera pasado y nublamos nuestra mente a cualquier salida positiva de ese problema? Así Entonces, es. a eso le llamamos contagio. ¿Qué les parece, Mari y Soledad, si continuamos hablando sobre este aspecto? Vamos a ir a una pausa, estamos hablando acerca de los virus emocionales, enseguida regresamos. En tu corazón nace la ilusión de sentirte vivo dentro de un mundo mejor. Amigos, qué bueno que continúan con nosotros en este su programa En tu mano está. Es una producción de la Iglesia Católica de Hermosillo y de Telemax Pensando en Usted. Hemos estado hablando en el primer bloque un poco sobre lo que es los virus emocionales. Este es un tema muy interesante. Veíamos cómo pues finalmente las relaciones humanas van a estar siempre impregnadas de emociones, de tal forma que este tema nos atañe a todos, sea la actividad que realicemos. Finalmente todos tenemos que aprender a cómo tener las defensas necesarias, por así decirlo, la inteligencia emocional adecuada para poder pues relacionarnos con los demás, ser empáticos y finalmente no vernos afectados por las emociones del otro, ¿no? Así es, así como nosotros, lo comentabas ahorita, nos lavamos las manos para no contagiarnos de virus o de bacterias, o nos ponemos cubrebocas cuando vamos a ir a un lugar donde hay mucha gente estornudando, igual emocionalmente nosotros tenemos que cuidar nuestra salud mental y debemos empezar por conocer cuáles son los tipos de emociones que se pueden contagiar. Entonces, ya el padre nos comentaba que hay emociones positivas, emociones negativas, emociones ambiguas, emociones estéticas. Y dentro de ese tipo de emociones, pues yo creo que ustedes nos podrían comentar algunas positivas. Por ejemplo, Mari, ¿qué emociones positivas conoces? Pues puede ser la alegría, Paz, podría ser tranquilidad. la paz, La la paz, La tranquilidad. es una emoción, ¿no? Claro que Así sí. es, que nos ayuda en este sentido, ¿no? El humor, El la humor, la felicidad con la que felicidad. ustedes hacen los La programas que constancia, contagian no al sé. público. Algún- Entonces, esas emociones de felicidad, esas emociones positivas, las tenemos que cultivar y tratar de contagiarlas, hacerlas virales entre nuestros seres queridos, hacerlas virales entre los compañeros de trabajo, hacerlas virales entre nuestros grupos de cafecitos, entre los adolescentes.
así como hacen virales muchos videos, pues pueden hacer muchos videos de felicidad, de humor, de alegría, de emociones positivas. ¿Qué es lo que sucede, Soledad, doctora, con este aspecto de que nos enganchamos en estas emociones negativas? Lo estamos viendo en nuestros trabajos, en las familias, en las escuelas, como que hay una predisposición ante esas emociones y vemos a los jóvenes que tristes, enojados. ¿Qué es lo que pasa cuando o nos estamos moviendo tal vez en los seres humanos en la actualidad más en el aspecto negativo? Tal vez no descartamos que existe lo bueno y lo positivo y las emociones positivas, por supuesto, ¿no? Pero ¿qué es lo que está sucediendo? Hablábamos en el entrecorte, por ejemplo, del suicidio en los jóvenes. ¿Qué está pasando con...? Ya es otro tema, por supuesto, pero tiene un poquito de relación con las emociones que hay en los jóvenes, por supuesto. Sobre todo porque estamos viviendo tiempos de violencia, tiempos muy rápidos que no nos permiten sentarnos a reflexionar quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y dentro de estas prisas, pues hemos perdido el tiempo para reflexionar sobre mi salud física y mi salud mental y cómo cuidarla. Pero también estamos inmersos en las redes sociales y desafortunadamente lo que vemos que gusta más no siempre es lo positivo, sino lo que es alarmista, amarillista, lo que llama la atención. Y las emociones negativas como la ira, el miedo, la ansiedad, son emociones que se explotan mucho en los medios de comunicación, llámese el cine, llámese redes sociales y las películas que ven los jóvenes o los videojuegos que están jugando están inmersos en la violencia, en la ira y se contaminan, se contagian y no se dan cuenta de que eso es una emoción. Nos faltará como cierta manera criterio, discernimiento, porque hay mucho movimiento de masas también en toda esa información que sale, ¿no? Para a lo mejor generar miedo por intereses múltiples, pues, ¿no? Y nos falta ese criterio como para discernir. Yo creo que sí. En el siguiente bloque les voy a proponer hablar de lo que es la educación en las emociones, para que nuestra gente pues pueda saber que esto se puede prevenir, nos podemos vacunar contra los virus emocionales conociéndonos a nosotros mismos. Entonces, ahorita sí me gustaría que identificáramos que las emociones ambiguas nos asaltan a veces cuando nos enteramos de algo y la sorpresa es una emoción ambigua. Y a veces pensamos que estamos enojados o que estamos contentos o que no podemos describir esa emoción y pues nos quedamos paralizados. Entonces, la sorpresa también es una emoción y hay que identificarla. Pero la esperanza, hay que cultivar la esperanza, es una emoción muy importante. Es una emoción muy importante que nuestros jóvenes deberían de cultivar. A veces con la depresión se pierde ese sentido de esperanza porque el cerebro se enferma, pero debemos conservar la esperanza de que alguien me puede ayudar o de que alguien me puede escuchar y llevarme con un profesional. Así es. Entonces, para prevenir el suicidio yo creo que debemos de cultivar este tipo de emociones, tanto de esperanza como la compasión, que es otra esperanza, es otra emoción ambigua. Cuando yo siento compasión y empatía por alguien que me cuenta que se quiere suicidar, le doy una oportunidad para que se salve. En cambio, si a mí me produce ira o enojo pensar que un joven está chantajeando, amenazando con suicidarse, la respuesta y la evolución va a ser diferente. Diferente, totalmente. Sí, debemos en esa manera, no sé si podríamos definir, en realidad estamos hablando de empatía en la emoción, porque, o cómo sería la relación en ese sentido. Pueden ser las dos emociones. Empatía, cuando yo me pongo en lugar del otro, comprendo su sufrimiento y su idea de morirse, pero mantengo un límite para decir, vamos a que recibas ayuda. Yo no soy un especialista, soy tu amigo, pero conozco un lugar. Estás haciendo de una manera correcta, ¿no? Así es. Porque puede existir el caso contrario. Yo te ayudo a que te suicides. Exacto, y ahí estamos hablando de un contagio emocional. Vemos que tú estás triste, que estás desesperanzado, no tienes esperanza, el mundo está muy mal, que yo me contagio de esa tristeza y entonces decido,
si el mundo está tan mal, si el mundo no hay esperanza, vamos a suicidarnos Así los es. dos. ¿Qué te parece, Mari y Soledad? ¿Qué les parece si invitamos a una pausa? Estamos hablando acerca de los virus emocionales. Enseguida regresamos. Libres en tu corazón, nace la ilusión. Libres en tu corazón, nace la ilusión de sentirte vivo dentro de un mundo mejor. En tu mano está. Amigos, qué bueno que continúan con nosotros en su programa En tu mano está. Estamos hablando acerca de los virus emocionales. En el bloque anterior, la doctora Soledad Rodríguez nos hablaba un poquito acerca de los virus, pero de una manera, ¿cómo podríamos ayudar? Decíamos, ¿no? Hablamos de ese aspecto. ¿Qué tal si amplía, doctora, este aspecto? Es importante que nosotros conozcamos cuáles son las emociones que se pueden contagiar y busquemos contagiar las emociones positivas. Si nos encontramos a alguien que nos quiere contagiar a nosotros, o aunque no quiera, de una manera imperceptible, la mayoría de las personas perjudiciales o tóxicas que encontramos en nuestra vida no se dan cuenta de todo el mal que transmiten, simplemente son aquellas que andan hablando mal de otras personas, esparciendo rumores falsos, o siempre quejándose de lo mal que les va en la vida, o de lo mal que los tratan los demás, o de que el mundo ya no tiene salvación. Entonces nosotros tenemos que aprender a desarrollar nuestra inteligencia emocional para reconocer a esas personas que nos pueden contagiar su virus negativo y entonces poner nuestras barreras, y a esto le llamamos inteligencia emocional. Y desgraciadamente, doctora Mari, considero que pues hay mucha gente enferma, desgraciadamente, ¿no? En ese sentido, ¿no? Gente que pesimista, que no tiene esperanza, que no lucha, que no tiene alegría. Entonces, ese tema que está tocando, doctora, pues es muy importante, ¿no? ¿Cómo nosotros le hacemos para no enfermarnos de esas emociones y tener las cosas positivas en nuestra vida, ¿no? Que nos van a ayudar a salir adelante como seres humanos y a ver todo ese aspecto gris o oscuro que puede haber en el ser humano, pero con un toque de esperanza siempre, ¿no? De que se puede salir adelante, de que hay personas que nos pueden ayudar, de que hay siempre alguien que te va a tender la mano. Eso es muy importante. Así es. Lo primero que hay que hacer es conocer cuántos tipos de emociones existen y cuáles son las emociones. Nosotros ya hemos venido enumerando aquí una serie de emociones, pero hay otras como el miedo, la decepción, la depresión, el terror, el placer. O sea, hay varias emociones. De hecho, nos has explicado, pues, o enumerado algunas positivas, algunas negativas. También hablabas de las ambiguas, ¿no? Que pueden tener, pueden tornarse tanto negativo como positivo según cómo las manejemos. Pero hay unas más que suenan aquí muy interesantes, que son las estéticas. Y también mencionabas algo así como deportivas. ¿Qué vendrían siendo estas dos? Ok, esas emociones se despiertan cuando nosotros estamos frente a un evento que nos hace sentir bienestar. Esto es una emoción que sienten las madres cuando sus hijos van ganando el primer lugar en la natación, en béisbol, en el fútbol, o es la misma bienestar que sentimos nosotros cuando nos estamos ejercitando día con día, 30 minutos que salimos a caminar o 15 minutos que estamos jugando con las amigas voleibol, básquetbol. Entonces esas son las emociones deportivas. Y las emociones estéticas, las deportivas son parte de las emociones estéticas, en el que también tenemos una emoción que es despertada por nuestra sensibilidad cuando vemos una obra de arte, ya sea una pintura o ya sea una escultura, que nos genera una sensación que rara vez podemos definir, pero que es positiva, y la transmitimos a otros cuando los invitamos a ver la exposición. O cuando escuchamos música. Entonces, la música despierta nuestras emociones. Entonces, la música se llama la emoción que despierta la música es una emoción estética,
y a algunos les puede despertar alegría, bienestar, a otros les despierta paz, tranquilidad, pero también hay un tipo de música que puede despertar ansiedad O tristeza. o tristeza. Entonces, esas son las Entonces, emociones. inevitablemente estamos impregnados, o sea, el ser humano en sí es emoción, ¿no? El ser humano Y Y es la transmitimos. relación, ajá, pero ¿cómo entonces evitar el contagio? ¿Cómo poder estar, pues, vacunados y para poder experimentar, pues, solo esas emociones que nos generan crecimiento personal, ¿no? Pues precisamente lo que te comentaba ahorita, ya conoces las emociones que existen. Ahora yo te invito o los invito a reflexionar de las que hemos hablado, cuáles predominan en cada En uno tu de vida. ustedes. En su vida hay que enumerar qué emociones hay y ya que identifiquen cuáles son las emociones que predominan en uno, hay que identificar esta persona que estoy platicando con ella ahorita, qué emociones me transmite. Y yo creo que lo sabemos, ¿no? Tal vez inconscientemente, ¿no? No hablando con el término en sí de emoción, pero decimos, mira, esa persona es muy, siento una mala vibra, dice, es muy negativa, dice la gente. Tal vez entramos a este aspecto, ¿no? No me Sí. gusta convivir con esa persona porque siento que es muy mala vibra, dice las personas. Le damos un término tal vez equívoco, pero entra dentro de este aspecto de la emoción. Es una persona que te está transmitiendo emociones negativas, en pocas Creo que es palabras. importante ser como más reflexivos entonces sobre cómo nos sentimos Con con determinadas los demás, con determinadas personas, ¿no? Para saber cómo nos vamos a preparar. Exactamente, ese es el tercer punto de la inteligencia emocional, en el que ya que identifiqué las emociones ajenas, tengo que identificar cómo las voy a controlar, cómo voy a mediar para que esa emoción negativa que me está transmitiendo se vaya por otra dirección y que yo maneje las emociones para cuidar mi autoestima. Sí, porque tal vez eso mismo puede ser en el ambiente familiar, en el ambiente Claro. de trabajo, en la escuela. Entonces no se trata de huir de las personas, No. sino saber cómo entrar a esa dinámica y no permitir que ese virus emocional afecte a mi persona, ¿no? Así es, y entonces nosotros vamos a subir las defensas adquiriendo habilidades sociales y emocionales, se llaman socioemocionales. Entonces podemos desarrollar una escucha activa, pero comprensiva y con un límite que se llama asertividad. Ok, ella piensa así, ella siente así, ella vibra así, pero no voy a permitir que me afecte. ¿Qué les parece si continuamos con este tema? Estamos hablando acerca de los virus emocionales. Enseguida regresamos. En tu mano está, somos muchos más los que caminamos. Libres en tu corazón, nace la ilusión de sentirte vivo dentro de un mundo mejor. En tu mano está. Amigos, como que continúan con nosotros en este su programa En tu mano está. Es una producción de la Iglesia Católica de Hermosillo y de Telemax Pensando en Usted. Estamos hablando sobre los virus emocionales, hemos visto ya algunos aspectos importantes y bueno, nos quedábamos como con qué evitar el contagio. Soledad, nos comentabas un poco algunos puntos importantes, desde la inteligencia emocional, el autoconocimiento, el descubrir qué emociones vibran en la otra persona y cómo presentarnos ante o comportarnos ante ellas, ¿no? En eso terminábamos. Así es, hablando de las habilidades socioemocionales, las habilidades de saber escuchar al otro de una manera activa, pero actuar asertivamente, no permitiendo que esas emociones nos afecten a nosotros y aprendiendo también a manejar conflictos de una manera positiva. Entonces es adquirir habilidades emocionales y la otra es lograr desarrollar una capacidad de automotivación. Cuando la otra persona estoy sintiendo que me está transmitiendo ira, miedo o me está transmitiendo tristeza, yo saber parar eso y empezar a reflexionar en mis fortalezas y en cómo me voy a motivar para tener una actitud positiva siempre ante cualquier circunstancia que se me presente. Aunque sea una circunstancia muy difícil, ¿no? Aunque sea una circunstancia muy difícil. Sí, porque podemos asociar, perdón, doctora, se me murió un familiar, por ejemplo, un caso, ¿no? Y tengo que estar triste.
obvio que va a generar tristeza en esa situación, pero tienes que tener la habilidad de pues, continuar tu vida, de ayudar a alguien que está sufriendo también. Y si te enganchas en esa emoción, pues tal vez no sea lo correcto, ¿no? Así es. ¿Qué es lo que sucede en los casos en los que, como usted lo menciona, fallece una persona, un hermano entra en crisis, en tristeza absoluta, en quererse ir con la persona que murió, y los otros hermanos coinciden en la idea y empiezan se paraliza esa familia, no hay un proceso de avance, de crecimiento, y se tarda más tiempo en salir del duelo. Y es importante, doctora, que mencionemos que no se trata de ser insensibles ante las emociones, No. sino saber cómo digerirlas y cómo actuar de una manera positiva ante ellas, ¿no? Así es. Los seres humanos somos seres racionales, entonces tenemos un grado de evolución diferente a los animales en el que no somos presa de nuestras emociones, las podemos controlar. Y se dice que entre más educación tenga una persona, mayor control puede tener de sus emociones, pero sabemos que eso no es real. Puede haber doctorados, postdoctorados y con todos los estudios del mundo y llegan a consulta de psicología o de psiquiatría por un mal manejo de las emociones. Y las emociones se educan en casa, padre. Las emociones, así como enseñamos a los niños normas de conducta, de respeto, de socialización, también tenemos que enseñarles que tienen emociones y que como cuidan su cuerpo, tienen que cuidar su mente. Qué bueno que doctora menciona eso, ¿no? Porque podríamos entrar en un desconocimiento, en una ignorancia en ese sentido, ¿no? Entonces, que allá en casita tengan en cuenta que nosotros podemos ayudar a nuestros hijos a cultivar este tipo de emociones positivas, ¿no? O cómo no engancharse en las cuestiones de emociones negativas, Como ¿no? aprender a Así vivir es. con más conciencia, ¿verdad? De lo que experimentamos. Hay veces que vamos sintiendo, pero ni siquiera sabemos ni nos detenemos a ver qué es lo que nos está pasando. Hay veces que no podemos ni siquiera definir qué es lo que estamos viviendo porque nos falta esa como conciencia de las emociones, ¿no? Qué bueno que lo mencionas. ¿Cuántas veces no pasa que las mamás estamos llorando porque nos enteramos que alguien falleció o tenemos un problema económico, tenemos un problema de pareja y lloramos? Y los niños, ¿qué tienes, mamá? Los niños saben que la mamá está triste, que algo le pasa y decimos, nada, mijito, nada, vete a jugar, ya se me va a pasar. Y entonces dice el niño, ¿cómo que nada? Algo le está pasando, pero no hay un nombre para esa emoción. Y entonces si la mamá le dice, hijo, estoy triste porque tengo un problema, el niño ya va a identificar que esa postura de la madre se le llama tristeza. Y que si la mamá está gritándole al papá o está elevando la voz y dice, mamá, ¿qué tienes? ¿Qué te hizo mi papá? Nada, tú no te metas. Entonces el niño no sabe que eso es ira o que es un problema de comunicación y es ahí donde nosotros estamos dejando de educar a nuestros hijos en lo que son las emociones primarias o básicas. Y que es importante que los conozcan, ¿no? Claro. No sé, doctora, en este sentido, volviendo al tema de alguna persona que fallece en la familia, dicen, yo prefiero que mi hijo o mi hija, niño o niña, no se entere de esta situación, que no vea el funeral, que no vaya a misa, que lo sacamos de esa realidad que existe, ¿no? Considero que estamos haciendo mal, pero no sé, tal vez me equivoque, no sé, en ese sentido, esa emoción de que el niño vea esa situación. Hay que respetar las culturas, Por los supuesto. diferentes tipos de creencias que hay en las familias. Sin embargo, hay muchos conflictos emocionales en los niños que saben que algo pasó en la casa, pero no saben los qué oculta. es. Se les oculta el fallecimiento de un familiar y dependiendo de la cercanía de ese niño con la persona que fallece, el niño va a desarrollar o no confusión o diferentes emociones. Y entonces eso sí va a afectar su desarrollo emocional. De ahí que nosotros tenemos que dar a conocer a nuestra gente que la educación emocional plantea un conjunto de propuestas que van encaminadas a que las personas conozcan, tengan conocimientos acerca de lo que son las emociones, para qué sirven las emociones y cómo regular las emociones. A partir de ahí,
nada más con estos ejemplos básicos que estamos dando, pues yo diría, si el niño era el nieto que jugaba con la abuela y a la abuela se la llevaron al hospital y el niño la vio salir caminando y no regresó, pues hay que decirle por qué no regresó, hay que hablar con él para que no lo sienta como un abandono. Así es. Porque las personas que se van y no se despiden, pues los niños tienden a sentir que ellos son los culpables. Muy bien. Vamos a invitar una pausa, Mari y Soledad. Enseguida regresamos. Estamos hablando acerca de los virus emocionales. En tu corazón nace la ilusión de sentirte vivo. Amigos, qué bueno que continúan con nosotros. Estamos hablando acerca de los virus emocionales. En el bloque anterior, doctora, veíamos un caso, preguntábamos acerca de un funeral, por ejemplo, los niños, ¿no? ¿Qué aspecto podíamos ampliar para que allá en casita tengan más entendible, ¿no? Hablamos de que sí es bueno que sepan que ha fallecido un ser querido, un familiar, pero ¿hasta dónde podríamos decir, ¿no? ¿Hasta dónde ese proceso de que esas emociones este niño o esta niña las procesen, las entiendan, las comprendan, ¿no? Es importante siempre tomar en cuenta a todos los miembros de la familia cuando hay una pérdida y no hay que excluir a los niños de que se enteren de que hubo una pérdida y cómo fue la pérdida, cómo murió la persona, por enfermedad, por accidente, porque puede ser abruptamente, o si el niño ya se dio cuenta que iba disminuyendo su capacidad de la persona, pues algo puede percibir. Hay niños que no tienen el concepto de saber que la muerte es para siempre. Entonces, dependiendo de la edad del niño, de la educación y de cómo sea la comunicación en esa familia, es que se le va a permitir o no acudir a los funerales o acudir al hospital. Entonces, eso ya lo ve cada persona. Lo que sí decimos es que se tiene que enterar que hubo un fallecimiento. Ya los papás decidirán si lo llevan un ratito o si lo llevan a todo el funeral o si no lo llevan a nada, pero sí tiene que estar enterado. Porque yo creo, doctora, considero que es parte de la vida, ¿no? Entre más conscientes seamos de las cosas buenas y de las cosas malas que existen en nuestra vida como seres humanos, creo que hay un mayor crecimiento. Así es. Tenemos que, pero sí, debemos de respetar también la decisión de la familia, por supuesto, ¿no? Claro. Pero yo creo que ir haciendo conscientes a los niños de que existe el dolor, de que existen las cosas negativas, las podemos considerar, pero que también hay cosas positivas, la esperanza, la amistad, lo que la familia se une en este sentido, ¿no? Así es. Y que así como le decimos que nació un nuevo miembro en la familia, un sobrinito, un primito, pues nacer es parte de la vida como morir. Y depende también cómo le mostremos al niño la muerte. Claro. Si nosotros le mostramos que simplemente es una transición, un nacimiento a una vida eterna, pues es diferente a decir que es una pérdida total. Enseñamos a vivir de una manera positiva, una emoción fuerte, que no necesariamente tiene que ser negativa. Es una tristeza, pero no necesariamente tiene que terminar en algo negativo. Así es. Y así le enseñamos a valorar que estar vivo es una bendición. Así es. Y que la vida Soledad, es también, tú mencionabas el término educación emocional. Al momento de trabajar la educación emocional, tenemos que tocar la integralidad de la persona, o sea, tenemos que trabajar las emociones, la espiritualidad, la cuestión física, o no, nomás es emocional lo que se trabaja para poder tenerla. No, claro que no. Cuando hablamos de una educación emocional, hablamos de una educación integral. Con objeto del objetivo del tema, pues hablamos de las emociones, pero las emociones llevan implícito el matiz de la persona y de la familia en la que estamos educando. Entonces, la religión nos puede ayudar en muchos aspectos en el sentido de desarrollar las emociones o valorar las emociones. Y entonces ahí van a aprender otras emociones, como es la resignación, como es la comprensión, la esperanza en un bienestar mayor a más largo plazo. Entonces aprenden
controlar cómo me siento ahorita, porque sé que voy a recibir una recompensa después. O me sirven a controlar mi emoción de querer regañar a aquel que está triste, deprimido y que se quiere morir, porque sé que después de esta tristeza, si yo lo llevo a un médico, se le va a quitar la depresión y voy a tener una persona normal, alegre y contenta. Sana. Y sana. Entonces, cuando hablamos de educación emocional, hablamos de una educación integral. Yo estaba asumiendo que ya tenían una educación física, una educación religiosa, una educación deportiva, y dentro de todas esas educaciones no hay que olvidar la educación emocional. Y como doctora Mari, como iniciamos el programa, es importante decir que las emociones son parte de los seres humanos. Así es. Tanto las emociones negativas como las emociones positivas. Son emociones que sentiremos en el proceso de nuestra vida, en el transcurso de nuestras etapas de la vida. Pero hay que saber cómo vamos a actuar ante ellas, ¿no? Me venía a la mente por nuestro trabajo que a veces pareciera que uno es indiferente ante el dolor y el sufrimiento de las personas. No es que seamos indiferentes, no nos podemos enganchar ante esa situación, sino lo que queremos es ayudar a esa persona que está pasando por ese proceso, que tiene una emoción de dolor, de sufrimiento, de tristeza, ¿no? Porque si nos enganchamos, como decíamos en un bloque anterior, ¿quién ayuda a quién? Entonces, no podemos estar en esa manera. Me imagino que pasa mucho con los doctores, ustedes también en esa profesión, ¿no? Sí, claro que sí. En medicina existe un acuerdo en el que los médicos no podemos atender a nuestros familiares. Un cirujano no se le recomienda que opere a su propio hijo o a su mamá, porque precisamente entra en conflicto de emociones, porque él está sintiendo una emoción por su ser querido y eso nubla los estados cognitivos, le quita claridad a la mente a la hora de ser objetivo en lo que quiero conseguir, y eso retarda segundos si voy a cortar o voy a cerrar. Entonces se recomienda en medicina que sea otro el que atienda al hijo de un médico, y los médicos estamos entrenados para ser empáticos con el paciente, comprender su dolor, más no agarrarnos su dolor y llenarnos de su dolor y su padecimiento, porque nos restaría practicidad y claridad a la hora de actuar, objetividad. Entonces, esa es la diferencia entre el contagio y la empatía. El contagio, lo vuelvo a repetir, es yo tragarme todo lo del otro y sentirlo yo. Entonces, empatía es entenderlo, comprenderlo, pero no contagiar. Y también me imagino en ese proceso de la empatía cómo ayudar, ¿no? A esa persona. Vamos a ir a una pausa, enseguida regresamos. Estamos hablando acerca de los virus emocionales. Continuamos. Libres en tu corazón, nace la ilusión de sentir. Libres en tu corazón, nace la ilusión. Amigos, qué bueno que continúa con nosotros en este su programa En tu mano está. Es una producción de la Iglesia Católica de Hermosillo y de Telemax. Pensando en usted, los invitamos a que se comuniquen con nosotros. Díganos qué piensa a través de Facebook, En tu mano está. Y bueno, seguimos hablando de las emociones y hemos visto pues varios ejemplos que nos pueden iluminar. Está muy interesante, mucho que trabajar en nuestra salud emocional. Y hablamos en el entrecorte de un término importante aquí, el cómo poder controlar entonces nuestras emociones. ¿Cómo le hacemos, Olga? Muy bien, pues tenemos que concentrarnos en qué estoy sintiendo en este momento y darnos un espacio para responder. No ser impulsivos, sino concentrarnos en respirar, en nuestra respiración, y entonces vamos a definir si nuestra sensación que estamos percibiendo es positiva o negativa, y cómo usar nuestra inteligencia para decidir por dónde voy a llevar esa emoción. Por lo general hay que decidir cambiarla por una emoción positiva siempre. Entonces, mantener una actitud positiva y buscar contagiar actitudes positivas a los demás. El autocontrol es importantísimo. Así es. Y para eso nada más fundamental que estar consciente de la respiración.
Que generalmente no lo hacemos, ¿no? Generalmente no estamos conscientes de ello. Es tan rápido la vida que no lo tomamos en cuenta, ¿no? Así es. En lugar de controlar las emociones, nos dejamos dominar por ellas. Entonces, 2 segundos para inhalar lo más lento que puedo. Lo sostengo y lo suelto lentamente. Me relajé. Sí. Es importante, yo creo, para poder ser doctora, objetivo. que en casa tengan en cuenta todas estas situaciones, estos consejos, porque a lo que vamos es que no queremos que la gente sufra, que queremos que la gente sea feliz, que la gente sepa que hay una manera distinta de vivir. En nuestro mundo, en nuestra sociedad, ya hay mucho sufrimiento, mucho dolor, muchas circunstancias negativas, ¿no? Entonces, yo creo que tiene mucho que ver todo el tema que estamos abordando de las emociones, en cómo contagiamos o qué queremos contagiar a los demás. Claro. O qué tanta amor, vamos a llamarlo así, felicidad queremos tener en nuestro entorno. Así es. A mí, en lo personal, no me gustaría relacionarme con personas tóxicas, personas que me transmitan emociones negativas. Eso no va conmigo, ¿no? Yo prefiero una persona, un amigo, una amiga que me ayude aporte. a estar bien, ¿no? Por eso yo siempre los invito a que cuando llegamos a un lugar, primero sonreímos y luego damos un abrazo Así es. y transmitimos una emoción positiva. Así Claro, es. y ese primer impacto, ¿cómo dejas? Son cosas que no se olvidan ya. Cuando volvemos a ver a esa persona, sentimos esa emoción positiva porque nos trae al recuerdo, ¿no? Así es, y si alguien nos recibe con una ofensa que nunca falta o con un mal comentario, no tenemos por qué enfrascarnos en esa lucha de palabras. Igual le podemos contestar con una sonrisa y con una actitud positiva, cambiarle el tema de conversación por algo positivo. Sí, porque personas que manejan emociones o personas que tienen ese tipo de emociones negativas, siempre los hay, ¿no? En nuestro entorno. Así es. Trabajo, familia, en donde nos desarrollemos o desenvolvamos, vamos a encontrar personas con ese tipo de emociones, ¿no? Y si nosotros estamos vacunados, decíamos ahorita, Así ¿no? es. Si estamos prevenidos y contamos con todos esos elementos, pues tal vez podamos llevar una relación más sana entre nosotros. Creo que es muy importante porque se puede volver como un vicio el estar reaccionando. El estar reaccionando de tal manera que hay veces que todavía ni terminamos de percibir la emoción del otro y ya estamos respondiendo, ¿no? Y eso pues no nos aporta nada, al contrario, nos enferma más emocionalmente, ¿no? Esa capacidad de reaccionar sin pensar, sin controlar nuestras emociones, se le llama secuestro amigdalar, que luego puede ser otro Tema de tema, programa muy porque interesante. las personas que dejan que su amígdala domine son las personas que se andan peleando con todos y que andan reaccionando con todos, ya sea tanto para bien como para mal, pero por lo general es con la ira o con el miedo, con la ansiedad, con el coraje. Entonces, qué bueno que lo mencionaste. Y es Pero una situación importante que para se... tener conciencia de ello. Sí, Es una nos está situación que se pasando. da muy frecuentemente, ¿no? Ese tipo de personas, ¿no? Y Entonces, perdón. Perdón, y que se controla con respiración, padre. Si yo oxigeno mi cerebro, la amígdala se regula. Ok, Fíjate eso que sí, podemos controlar. Es importante todo lo que hemos mencionado, doctora, que en casita lo hayamos tomado en cuenta, ¿no? Es un tema que deja mucho, da para mucho, pero que es sumamente importante, ¿no? Las emociones muchas veces nos dominan, Así tanto en el sentido positivo como en el sentido negativo, ¿no? Lo que queremos es que sea en el sentido positivo, ¿no? Y que contagiemos de esas emociones positivas a los demás, ¿no? De la alegría, de la esperanza, de todo lo que hemos hablado en el programa. Sí, Es yo creo que correcto. sería muy interesante mencionar esto que nos comparten el material de el autocontrol emocional es necesario ¿para qué es necesario el autocontrol? Para seguirlo viviendo, ¿no? De alguna manera valorarlo. El autocontrol es necesario para que yo mejore mi autoestima, porque la autoestima es el autoconocimiento de uno mismo y el valor que uno tiene. Entonces, el no saberme presa de mis emociones me aumenta mi valor personal y también me da la posibilidad de escoger las mejores estrategias para mejorar mi persona y mi entorno. Claro que sí. ¿Qué le parece, doctora, si le damos un consejo a nuestros amigos televidentes del tema? ¿Qué hacemos con las emociones? ¿Cómo ayudamos a que ese proceso sea mejor, de que estemos en una dinámica de crecimiento? ¿Qué podríamos hacer?
un pequeño consejo. Bueno, yo les recomiendo estar pendiente de cuáles son las emociones que predominan en su día, conocer cuáles son las positivas y si tiene más positivas que negativas, Tal vez cultívelas. anotarlas, ¿no? Anotar cuáles son sus emociones predominantes y darse a la tarea de que cada día va a dominar una emoción nueva y a compartir una emoción positiva para que las negativas vayan disminuyendo. Perfecto. Con esto nos quedamos. Muchas gracias, Muchas doctora. gracias, Adriana. Es sumamente enriquecedora su presencia. Gracias. Gracias allá en casita por Gracias a habernos ustedes. acompañado. Recuerden sonreírle a la vida para que la vida les sonría a ustedes. Un fuerte abrazo. Dios les bendiga.